Vamos entonces a leer el problema. Dice, un niño lanza una pelota a su compañero con un ángulo de 37 grados a una velocidad de 20 metros sobre segundos, como se muestra en la figura. Calcule A, la altura máxima, B, el tiempo de viaje antes de que el balón toque el suelo, C, qué tan lejos toca el suelo, D, el vector velocidad en la altura máxima, E, el vector aceleración en la altura máxima. Suponga que los ejes de referencia pasan por la mano del niño y desprecie la resistencia del aire. Me está diciendo, considera que acá es, digamos, es tu cero, ¿sí? Que a ese nivel, digamos, tenés el cero, justo ahí, ¿sí? Y por otro lado me dice, no tengas en cuenta si se frena un poquito por el aire, o sea, considera todo directamente como que fuera ideal la situación. Bueno, primera cosa que nosotros tenemos que recordar en este tipo de movimientos que, como bien dijeron, es el tiro parabólico. En este tiro, sí, que dibuja una parábola, sí, dibuja una parábola, la trayectoria del móvil, nosotros tenemos que analizar dos movimientos como por separado, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos movimientos que nosotros vamos a considerar en el caso de este tipo de trayectorias? ¿Cuáles son los dos movimientos que tenemos que analizar? Si quieren abrir el micrófono y lo vamos compartiendo. ¿Cuáles son esos dos movimientos? Caída libre y tiro vertical. Muy bien, por un lado tengo un movimiento que se da, digamos, como que si yo analizo que va para arriba y va para abajo, o sea, un movimiento que lo miro en el eje de la Y, un movimiento en el eje Y, que puede ser, vamos a suponer, tiro vertical y caída libre o tiro vertical directamente, ¿sí? O sea, un movimiento que podríamos llamar movimiento vertical. Recuerden que el movimiento vertical va y vuelve sobre el mismo, ¿no? O sea, tengo un movimiento vertical, ¿sí? Y ese movimiento vertical es el movimiento que se da en el eje Y. ¿Y qué otro movimiento también? El horizontal. Muy bien, y un movimiento horizontal, ¿que en qué eje se da el movimiento horizontal? En el eje X. Muy bien, se da en el eje X. Muy bien. Ahora, el movimiento vertical y el movimiento horizontal, entonces yo voy a poder calcular para cada movimiento, voy a poder calcular la correspondiente velocidad, es decir, yo voy a poder calcular cuál es la velocidad en y cuál es la velocidad en X. ¿Qué datos tengo? Yo tengo como datos una velocidad y tengo también como dato un ángulo. ¿Sí? O sea, esta velocidad, ¿sí? Que me la da, es de 20 metros sobre segundos, acontece con un determinado ángulo de inclinación, que lo voy a llamar, para este caso lo voy a llamar phi. O sea, tengo un phi inicial, ¿sí? Que me va a permitir, gracias a conocer la velocidad y a conocer el ángulo inicial, yo voy a poder calcular cuánto vale la velocidad en X y cuánto vale la velocidad en Y. Bueno, ayúdenme entonces a calcular cuánto vale la velocidad en X y cuánto vale la velocidad en Y. Es decir, cómo tengo que hacer para, para encontrar Bx y By. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Yo no sé. ¿Te acordás que teníamos que calcular una componente? En el caso Bx sería la componente X
la componente x de esa velocidad, ¿sí? Y en el caso y, la componente y de esa velocidad. ¿Cómo hago para calcular la componente x de cualquier vector? ¿Cómo hacíamos para calcular la componente x? ¿Y cómo hacíamos para calcular la componente y? Para calcular la componente x, ¿cómo hacíamos? Tomábamos el valor de la velocidad, el valor sí, el valor absoluto, y multiplicábamos por la función trigonométrica coseno del ángulo. Eso lo hacíamos mucho con las fuerzas, con los vectores fuerzas. ¿Y la componente y cómo hacíamos? Y por el seno. Muy bien. Tomamos el valor y en vez de multiplicar por el coseno, multiplicamos por el seno. Y de esa manera a mí me da un dato del movimiento horizontal y un dato del movimiento vertical. ¿Cuánto sería entonces? Vamos a hacerlo. Les voy a pedir a ustedes que me ayuden a calcular cuál es la velocidad inicial en x y cuál es la velocidad inicial en y. Le voy a agregar acá un cerito para hacer de mención a que sería la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. ¿Cuál sería la velocidad inicial en x? 0. A ver, sería la velocidad b, que sería 20 metros sobre segundo, o sea, 20 metros sobre segundos por el coseno. ¿Cuánto vale A ese ángulo, a mí Tito? me da 15,97. Bueno, muy bien. Eso vamos a redondearlo en 16. ¿Sí? ¿Almi te dio? Sí. Muy bien. ¿Y la velocidad de mi? Eh, 12, sí, 12. 12. Correcto. ¿Almi? Sí, también. Perfecto. Em, la velocidad en X y la velocidad en Y siempre es igual. Muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. ¿Qué pasa con esto, gente? Resulta que la velocidad en X a lo largo de todo el movimiento se va a mantener igual. Se mantiene igual la velocidad en X. Yo creo que esto habíamos hablado algo, no me acuerdo si ustedes justo tuvieron la suerte de estar en la clase pasada, pero habíamos visto, en el eje horizontal la velocidad se mantiene constante, o sea, la velocidad en X va a ser, yo voy a analizar a este movimiento, tiro parabólico, lo voy a analizar como que fueran dos movimientos juntos, pero lo voy a analizar por separado. En el eje X, la Bx se va a mantener todo el tiempo, se va a mantener igual, o sea, va a ser un constante, ¿sí? Por eso pongo K. En este caso, la velocidad en X durante todo el movimiento de la pelota, mientras se mueve horizontalmente, va a ir a 16, ¿sí? Es como que en este sentido, solamente así, en el eje de las X, va a ir a 16. Por eso, en el eje de las X, ¿qué tipo de movimiento lleva? ¿Qué tipo de movimiento lleva un tiro parabólico en el eje horizontal? ¿Cómo sería un movimiento a velocidad constante? O sea que no tiene aceleración. Ajá, correcto. ¿Cómo es un movimiento que no tiene aceleración? En el eje de las X podríamos analizarlo como un movimiento como tiene un nombre. MRU. Muy bien. En X es un MRU. En X es un MRU. Pero en Y, fíjense qué va a pasar en Y. En Y empieza con 12, y fíjense que acá en el dibujito tengo acá una velocidad. Cuando avanzó un poquito, ya la velocidad en Y está un poquito más petiza, está un poquito más chiquita, hasta que la velocidad en Y desaparece, no hay nada, no hay nada, y ahora la velocidad en Y comienza a darse vuelta y comienza a crecer, pero para el otro lado. Entonces, la velocidad en Y está sometida a una aceleración. ¿Por qué?
Porque el movimiento, fíjate que el movimiento en I va cambiando su velocidad. Es decir, mientras sube, pregunto, mientras sube, ¿va frenando o va acelerando? Frenando. Va frenando, muy bien. Mientras sube, va frenando. Y mientras baja, Acelerando. va acelerando. Mientras baja, va acelerando. O sea, en el eje de la sí, la B no es constante, ¿sí? Acá la B en el eje de la sí varía, o sea, no es constante, pero varía siempre según una aceleración que sí se va a mantener constante. ¿Cuál es la aceleración a la que está sometida? A la que está sometido el movimiento en el eje de la sí. ¿Cuál es esa aceleración? En el eje vertical. ¿Y la gravedad no Muy sería? bien, muy bien. En el eje de la sí, la aceleración que está influyendo es la gravedad. Muy bien, ahora, fíjense ustedes que me va a pedir acá, y es muy posible que si les toman en el examen esto, les pidan la altura máxima. La altura máxima. Resulta que en la altura máxima, la Bx siempre se mantiene igual. La Bx es constante. La BI va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y cuando llega a la altura máxima, ¿qué pasa con la BI en la altura máxima? ¿Qué pasa con la BI en la altura máxima? Miren acá. ¿Qué pasa con la BI en la altura máxima? No tiene velocidad. No tiene. Muy bien. ¿Cómo sería dicho eso en conceptos, digamos, matemáticos? Está estático. No. Bueno, sí, digamos sí, en I está estático, pero dicho matemáticamente, que en la altura máxima, BI vale ¿cuánto? ¿Cuánto Cero. vale? Vale cero. En la altura máxima BI vale cero. Es decir, cuando me dice acá, calcular la altura máxima, yo tengo un dato. Yo puedo decir, ok, cuando lo que me está pidiendo que yo calcule la altura cuando la BI valga cero. ¿Por qué? Porque en la altura máxima nosotros venimos desglosando este vector B, lo venimos separando en BI, BX se mantiene constante, pero en la altura máxima la BI es cero. Entonces, cuando tengo que calcular altura máxima, cuando tengo que calcular altura máxima, entonces yo me planteo BI igual a cero. Y nosotros tenemos una ecuación que me dice que la velocidad en el eje de la sí, o sea, fíjense, volviendo acá, dijimos que en X es MRU y en Y sería MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque tengo una aceleración, que justo es la gravedad. Entonces, cuando yo tengo que calcular altura máxima, me enfoco en lo que está pasando en el eje de las Y, ¿sí? Y analizo la formulita de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, de MRU, que me dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esa es la fórmula de velocidad final, digamos, es la fórmula de velocidad final si quiero, o velocidad, puedo decirle velocidad o velocidad final, en MRV. Esta es la fórmula de velocidad final en MRV. ¿Sí? Ahora, yo sé que la velocidad inicial es 12 metros sobre segundos, porque ahora voy a analizar el movimiento en eje Y.
Me voy a enfocar en el movimiento en eje Y. Y sé que la velocidad inicial, entonces velocidad inicial en Y, yo sé que es de 12 metros sobre segundos. Y si quiero llegar a la altura máxima, entonces la velocidad final que voy a tener en Y, ¿de cuánto sería? ¿De cuánto es la velocidad final en Y cuando estoy calculando altura máxima? Dijimos recién lo dijimos. ¿Cuál es la velocidad final en Y en la altura máxima? Cero. 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 Muy bien, es cero. Entonces, nosotros ahora tenemos para llenar esta fórmula, fíjense, tenemos velocidad final, bueno, voy a llegar a 0 metros sobre segundos, es igual a velocidad inicial, 12 metros sobre segundos, más la aceleración por el tiempo, más aceleración por tiempo. Pero yo ya sé que la aceleración, ya sabemos nosotros que la aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y si yo tomo el eje positivo así, tomo Y positivo así, entonces la gravedad que va así, la gravedad va a ser acá negativa, ¿sí? O sea, voy a tener que considerar, en vez de más aceleración, más G, voy a tener que poner menos G, porque en este momento del movimiento está frenando, ¿sí? La aceleración está siendo negativa, porque fíjense que en esta etapa del movimiento está frenándose, porque cada vez la velocidad en Y, cada vez es más chiquitita. Entonces, voy a reemplazar, me va a quedar 0 metros sobre segundos igual a 12 metros sobre segundos menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Es decir, todavía no sé cuál es la altura máxima, pero sí voy a poder calcular cuánto tiempo tarda en alcanzar esa altura máxima. Bueno, les dejo a ver si pueden despejar esta formulita para despejar el tiempo. Vamos a hacerlo juntos. Lo primero que harían, ¿qué es? Que es para poder despejar ahí el tiempo. Yo los escucho. Ustedes díganme cómo haríamos ahí para despejar el tiempo. Y lo pasarías dividiendo. O sea, al 9,8, ¿no es cierto? Pero primero, acordate que siempre que tengo que empezar por lo más lejos que tiene, por lo más alejado que tiene toda esta expresión. Yo quiero despejar tiempo. Yo todavía no puedo sacar el 9,8. Primero tengo que sacar este 12, tengo que pasarlo para el otro lado, o bien todo esto pasarlo para el otro Claro. lado. Como está negativo, ¿sí? Lo voy a pasar positivo, o sea que me quede 0 metros sobre segundos, 0 metros sobre segundos, paso todo eso positivo, más, digamos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, todo esto es igual a 12 metros sobre segundo. Es decir, primero trato de ir alejando, voy despejando lo que está más alejado de mi incógnita. Mi incógnita en este momento es el tiempo. Esa es mi incógnita en este momento. Y ahora quiero despejar tiempo. Ahora sí, ¿qué hago? Pasas el tiempo multiplicando a dividiendo en el 12, digamos. Yo quiero O sea, despejar. no, perdón, no. ¿Paso qué cosa? Y puedes pasar el 9,8. Claro, paso 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, lo paso dividiendo, ¿sí? Y fíjate que
metros con metros se me va, metros con metros se me va, el segundo se me va con uno de los segundos de ahí, y el tiempo en alcanzar la altura máxima, ¿de cuánto es el tiempo en alcanzar la altura máxima? ¿De cuánto? 1,22 segundos. Perfecto, me da un tiempo de 1,22 segundos. O sea, en 1,22 segundos, la pelota, digamos, hizo toda esta parte, hizo hasta acá, hasta ahí. ¿Sí? O sea, le llevó 1,22 segundos alcanzar la altura máxima. Pero la verdad que no me preguntan cuánto tiempo se alcanza la altura máxima, sino que me pide la altura máxima en sí. Pero yo usé esto, ¿por qué? Porque recuerden que cuando estoy analizando este movimiento parabólico en el eje Y el movimiento parabólico es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el eje Y es MRV, por eso que vimos hoy al principio, ¿sí? Y yo, fíjense que MRV, la pelota hizo, si bien hizo así, ¿no es cierto? Si yo la separo en dos movimientos, hace por un lado esto, va y vuelve, ¿sí? Y por otro lado hace esto, así. Mezcladito me queda este movimiento así. Pero yo ahora estoy analizando solamente esta parte, porque en esa parte el movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros teníamos una fórmula de desplazamiento que decía, la fórmula de desplazamiento al movimiento rectilíneo uniformemente variado me decía, el desplazamiento es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio, ¿sí?, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso sería si va en MRU, si va, digamos así, en un camino como lo veníamos estudiando hasta que entramos en este tipo de movimiento. Pero ahora, en vez de ser en X, yo tengo movimiento en Y. Por eso le cambio simplemente para ser más clara. O sea, yo tengo I0 más la velocidad inicial por tiempo, porque es un movimiento horizontal, perdón, es un movimiento vertical, y no es un movimiento horizontal como el que veníamos trabajando cuando trabajamos con camiones, con autos. Ahora es un movimiento así y así. Entonces hablo de Y en vez de hablar de X. Y acomodo un poquito más, me quedaría que Y sería igual a la I0 más la velocidad inicial por tiempo, y de nuevo, como se va frenando, sería más un medio, y acá tengo que poner menos G por T al cuadrado, porque digamos, la aceleración sería negativa. Y si acomodo más un poquito todavía, sería I igual a I0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Y esa sería la fórmula que yo voy a usar para encontrar la altura máxima. Bien, y fíjense que esa altura máxima sería la altura I, ay, esa altura máxima sería justamente quiero moverlo un poquito más arriba, pero a ver si puedo desplazarlo, ahí está. Bien, esa I sería entonces la altura a la que llega, y nosotros para eso tenemos un tiempo que tardó, que lo encontramos en la parte anterior. O sea, en la parte anterior descubrimos que el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 1,22 segundos. O sea que este tiempo, ¿no es cierto?, es de 1,22 segundos. ¿Sí?